¿Cómo están, amigos? El día de hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué significa tener como premier a una persona que criminalizó las protestas antes de jurar? Además, cuando se pensaba que todo estaba cerrado, una decisión pateó el tablero político, y es que el Poder Judicial decide el retorno de Del Espinosa como fiscal de la Nación. ¿Qué te parece el desarrollo? Bien, amigos, y después de varios días de no contar con ministros, ni mucho menos con el primer ministro, y de un escenario político bastante movido, el presidente interino José Gerí decidió nombrar nada menos que a Ernesto Álvarez como primer ministro. Bien, amigos, pero ¿quién es Ernesto Álvarez? ¿Tiene los pergaminos suficientes para ser primer ministro? Bueno, vamos a repasar algunos detalles de su vida, antecedentes. Bueno, es un buen abogado, tiene pergaminos, ha sido miembro del Tribunal Constitucional, también ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Bueno, también el partido del PPC. Bueno, tiene los pergaminos, creo, para ser primer ministro. También, bueno, tiene algunos antecedentes, creo que ya archivados, de acusaciones fiscales, ¿no? Que creo que ahora en la vida política es una regla. Creo que antes de ser una excepción es una regla. Creo que ahora todos los políticos, los que participan ahora en el gobierno, creo que tienen que tener sus antecedentes, ¿no? Archivados o no, pero tienen sus antecedentes fiscales. Bien, pero eso no es lo relevante, digamos, del tema del primer ministro, ¿no? Los antecedentes, que bueno, también son importantes. Hay algo importante aquí, o relevante, perdón, que es cuáles fueron sus declaraciones antes, más que asumir el cargo de primer ministro. Paso a comentarles. Antes de ser primer ministro, Ernesto Álvarez se refirió a las protestas, inclusive esta última que hubo del alcalde de Patás, Aldo Mariñas, cuando pues vino de su provincia liberteña, pues con todos unos intereses, expectativas, se refirió al alcalde de Patás, indicando lo siguiente, ¿no? Dice, hasta el alcalde de Patás se da cuenta que la movilización del 15, este último 15 de octubre, no es de una protesta social, sino de un intento subversivo, ¿no? Según una fuente, La República, imagínense, ¿no? O sea, dijo la palabra, es un intento subversivo. O sea, es una persona frontal, digamos, con el tema de las protestas. Ya tiene una línea marcada respecto a las protestas. Dice además que este intento subversivo para acabar con la democracia y forzar una asamblea constituyente bolivariana, ¿no? Escribió Álvarez, dice el 13 de octubre, en su cuenta X, ¿no? Dice antes de Twitter. Pero también Ernesto Álvarez se refirió al tema de los transportistas, ¿no? Ustedes ya conocen cuál es la coyuntura de los transportistas, cuál es el vía crucis de ellos, pero se refirió también en su cuenta de Twitter indicando lo siguiente: los continuos paros de transportistas radicalizados tienen objetivos políticos en favor de la izquierda que ha destruido la seguridad y la justicia del país. O sea, tratando de ubicarlos siempre en un extremo político de izquierda. Todo lo que es marchas, todo lo que es movilizaciones y paros, no importando de qué índole sean, ¿no? De la generación Z, de los transportistas, etc. Pero también se refirió, continuó refiriéndose al tema de la generación Z, ¿no? De muchachos, ¿no? Pero ¿qué expresó en esta oportunidad? Dijo que esta generación era heredera del MRTA, ¿no? Este movimiento subversivo. Dice, la banda, te refieres a la banda que quiere tomar por asalto la democracia para controlar las elecciones de abril, no representa a la juventud que estudia y trabaja. Entonces, si no representa a la juventud, no sé a qué representará pues la generación Z, según el ministro Ernesto Álvarez, ¿no? Como siempre, criminalizando la protesta. Entonces, estos aspectos, amigos, son fundamentales para tener una apreciación respecto a cómo va a intervenir o cómo va a afrontar Ernesto Álvarez el tema de las futuras, ¿no? Movilizaciones y protestas por parte, digamos, de los gremios o de la generación Z. Es una persona muy frontal, digamos, y muy también ligera, ¿no? A pesar, bueno, que es un abogado reconocido y que conoce todos los temas legales, tildar, digamos, de subversivos. Bien, amigos, y según estas declaraciones, ¿qué opinas?
¿Crees tú de que el ministro Ernesto Álvarez hará pues una buena gestión como premier si tiene estas ideas prácticamente radicalizadas respecto a qué entiende él por el tema de la protesta, por el derecho, y a los tiras de subversivos o de un tema de enemigos políticos de izquierda y que quiere solamente desestabilizar el gobierno? ¿Qué opinas al respecto? Déjame tus comentarios. Pero no solo eso, amigos, también se refirió a la vacancia de Dina Boluarte, que fue un tema prácticamente aceptado por el 95% de la población, el que quería, digamos, que ya se vaya la tía Dina. También el premier se refirió. Esta vez en el Diario Expreso tiene un artículo que se denomina la censura presidencial. A ver, leo prácticamente un extracto para poder analizar. Dice, es ya conocido que la vacancia de Dina Boluarte obedeció a la suma de errores y venganzas e intereses ideológicos, siendo políticamente inevitable, pero jurídicamente reprochable. Miren, o sea, acá dice de que el tema de la vacancia obedece, bien, acá dice el premier que la vacancia de Dina Boluarte obedece pues a errores y venganzas políticas, ideológicas, pero no tiene que ver con el tema jurídico. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que para el ministro Dina Boluarte fue vacada de manera ilegal, arbitraria. Eso es lo que quiere decir en este artículo. ¿Qué opinas al respecto, amigo? Y también agrega, pues la demostrada incapacidad gubernamental no alcanza a construir incapacidad moral permanente, ¿no? Miren, la demostrada incapacidad gubernamental. Entonces para el ministro, para el premier Dina Boluarte, solo tuvo una incapacidad para gobernar. Fue deficiente, ¿no? Su gestión, pero nada más. Pero eso no tampoco va a calificar, según él, para incapacidad moral permanente, pues, ¿no? Y se olvida de las investigaciones de los Rolex, de los muertos, del cofre. Eso no significaría un tema de incapacidad moral. ¿Qué entiende el premier por incapacidad moral? ¿Qué es la moral para él, ¿no? O sea, jurídicamente no. Él como abogado, entiendo yo, refiere de que jurídicamente no ha habido motivos, dice, ¿no? Ha sido un tema de venganza política, ideológicas, ¿no? Con esta, pues, imagínense con estas declaraciones públicas, públicas. Pero para finalizar, aquí hay un párrafo también bastante directo respecto a la forma, cómo va a llevar a cabo la gestión del premier. Y dice, el mayor problema sigue siendo la montonera, que de manera inconstitucional lleva al sillón de Pizarro a cualquiera sin más normatividad que los reportes militantes de la TV, sin mayor racionalidad que la violencia desatada en la calle, disfrazada de protesta social que recluta estudiantes eternos, barras bravas y desocupados de la ciudad y del campo, ¿no? Imagínense, acá dice disfrazada de protesta social. O sea, prácticamente dice que aquí, bueno, en el Perú, los gobernantes pues son prácticamente puestos por la presión mediática, ¿no? Por las marchas, y que no tiene que ver o que son prácticamente inconstitucionales, ¿no? Aquí haciendo una interpretación. Y miren, además aquí hay algo importante, dice, la presión, la protesta social, ¿no? Prácticamente dice que recluta a estudiantes eternos, barras bravas. Mejor dicho, ¿no? Son los estudiantes, pues, no sé, pues aquí cuál pareciera que aquí lo que quiere decir el ministro, el premier, es que son los estudiantes menos calificados. ¿Qué quiere decir estudiantes eternos, ¿no? Las barras bravas y desocupados. O sea, no tienen nada que hacer, pues, ¿no? Como no tienen nada que hacer, marchan, se movilizan. Imagínense cuál es la calificación de las personas que van a la protesta. Como ustedes pueden ver de repente por los medios, es más, por los medios oficiales, que están pues personas de renombre, ¿no? Representativos, que también se han sumado a la protesta. Y aquí no solamente un tema, vuelvo a indicar, de animar, digamos, a la violencia. No es un tema aquí de animar a la violencia, solamente es un tema aquí de hacer efectivo el derecho a la protesta en una coyuntura política crucial, importante de estos momentos. Déjame tus comentarios, amigos, ¿qué pasa al respecto? Bien, amigos, si te está gustando el contenido, es momento que me regales un like, que te suscribas al canal, que le des a la campanita para que seas notificado con los demás vídeos y sobre todo que compartas el video.
Bien, y sobre Del Espinosa, importante lo que ha ocurrido en los últimos días. Venía a venir, que Del Espinosa fue prácticamente suspendida de manera arbitraria y ilegal por la JNJ y a través pues, de una demanda de amparo con, lógicamente, su cautelar, ¿no? Para que se entienda, ¿no? En este caso, los que no son abogados, la demanda de amparo puede demorar, un tiempo, pero la cautelar es para asegurar cuando hay presupuestos, por ejemplo, de peligro en la demora, ¿no? De que el daño sea irreparable y haya sobre todo elementos de convicción de que es una demanda que tiene pruebas para ser aceptada. En este caso ha sido fundada la cautelar y devuelve al cargo de fiscal de la Nación a Del Espinosa. ¿Y cuál es el impacto en el escenario político de la fiscal de la Nación? Te lo cuento de inmediato. Bien, para contextualizar rápidamente por qué salió Del Espinosa del cargo, ¿no? Recordarte pues, que fue porque se negó a aceptar una resolución de la JNJ de reposición, ¿no? De Patricia Benavides. El artículo 3 específicamente de la resolución decía: ofíciese, ¿no?, a Del Espinosa para que repongan el cargo a Patricia Benavides, de fiscal. O sea, recibo, supongamos, Del Espinosa, fiscal de la Nación, recibe el documento de la JNJ para que reponga en su cargo y ese quede un costado, pues, a Patricia Benavides. Lógicamente no le gustó nadita, pues. Bien, como no hizo caso de Del Espinosa, le aperturaron un proceso disciplinario, ¿no? Lo que ya saben ustedes que tuvo como final la suspensión por 6 meses. ¿No? Del Espinosa, ¿qué hizo? Interpuso una medida de amparo y una cautelar. Finalmente, bueno, la historia es larga, pero fue aceptada y fue repuesta Del Espinosa en el cargo. Bueno, pero justamente después de esta decisión, digamos, del Poder Judicial para que Del Espinosa retorne al cargo, los medios pues de inmediato hicieron una entrevista a Del Espinosa y indicó, supuestamente habría indicado Del Espinosa que haría una limpieza, digamos, de todo lo que había hecho pues Tomás Gálvez, el fiscal de la Nación. Y bueno, aquí se creó una expectativa, o de repente una especie de una mala información, que después ya Del Espinosa ha aclarado, ¿no? En una entrevista ha dicho de que no, ella nunca ha dicho de que hacer una limpieza, sino va a ser un reordenamiento, va a ordenar la casa, no una limpieza de la casa, ¿no? Bueno, siempre Del Espinosa muy técnica, digamos, en sus declaraciones, ¿de acuerdo? Para que no vaya, digamos, a herir susceptibilidades, ¿no? Con el tema de barrer, limpiar la casa. ¿Qué impacto político tiene el retorno de Del Espinosa? Primero, bueno, que aquí como que refrenda la independencia judicial de presiones políticas, ¿no? Se ha demostrado de que finalmente, por más que ha habido intenciones, un pacto para sacarla del camino, digamos, la independencia del Poder Judicial ha determinado el retorno, digamos, primero, la devolución de sus derechos de Del Espinosa y luego pues el retorno en el mismo cargo de fiscal de la Nación. ¿Y qué puede hacer Del Espinosa? Puede reabrir casos ya archivados. Lógicamente, el tema de reabrir un caso no es porque se le ocurre ni porque ella tiene una potestad de repente sin razones jurídicas, no. Va a tener que hacer una revisión, un control y se amerita, bueno, la reapertura o la ampliación de investigaciones, sobre todo de gente que está en la lupa política ahora, está en la coyuntura, no de cualquier persona tampoco, porque entenderán que el cargo de fiscal de la Nación es un tema del máximo cargo, la fiscalía, y es sobre todo para los políticos de renombre, importantes, sobre todo aquellos que están ahorita pensando o pensaron de que ya sus casos se iban a archivar o se habían archivado y ya estaban pues frescos como una lechuga pensando de que nada iba a pasar. Ahora pues tienen que temer. Llegó ahí Del Espinosa y todos pues esperamos de que haga una buena gestión, sobre todo transparente. También puede movilizar, reasignar por ejemplo a fiscales, ¿no?, superiores, ¿no?, colocarlos de manera eficiente, donde pueden hacer un mejor trabajo. No tanto vulnerar su autonomía de los fiscales, sino, porque ella misma lo ha dicho, que cada uno pues tiene su autonomía, su espacio de trabajo, pero sí pueda ella ordenar, ubicarlos, volver a activar los equipos que iban a ser, ¿no?, en todo caso desactivados, volver a darles el impulso que tenían. Pero acá hay un mensaje claro, ¿no?
que se denomina, por ejemplo, el famoso, es un mandato jurídico claro. Esta decisión del Poder Judicial de retornar a Edil Espinosa. Les explico para que se entienda. ¿Por qué es un mandato jurídico claro? Porque esta reposición de Edil Espinosa obliga a la Junta Nacional de Justicia, la JNJ, a acatar una medida que proviene del Poder Judicial. Aparte, ¿no?, de que la JNJ se creía pues prácticamente absoluta, no, yo acá sanciono, yo pongo aquí una fiscal, la saco. No, acá tienes que acatar una decisión del Poder Judicial, lo que refuerza la primacía del derecho. Refuerza. O sea, lo político, que todos pensamos ahora prácticamente que domina, que es absoluto, no, acá hay una primacía. O sea, está por encima el derecho, la legalidad. Y así debe ser en todo Estado de Derecho. Y que además esta decisión puede funcionar. Es más, para mí tendría que funcionar como precedente. Es decir, ahora tengan cuidado, porque no es que políticamente, ¿no?, el pacto, nos reunimos, ¿no?, sancionamos, ¿qué? Y todo va a quedar en nada. No, va a haber una institución, un poder, en este caso el Poder Judicial, que va a corregir estos actos supuestamente arbitrarios e ilegales, ¿no? Entonces sería un buen precedente jurídico en el derecho y también un precedente en el equilibrio de poderes, lo que actualmente se ha roto, pues, ¿no? Porque al estar José Gerí en el cargo, que era un tema de copoder, de cogobierno, prácticamente aquí como que ya no habría ejecutivo diferente que legislativo, el contrapeso. Se habría derrumbado el contrapeso ejecutivo y legislativo. Está José Gerí, que es presidente del Congreso y ahora pues está como presidente de la República interino. Interino no, interino es presidente, ¿no? Tiene más facultad. Bien, amigos, si te gustaba este video, regálame un like, suscríbete al canal, la suscripción es gratuita, estamos creciendo como canal, ya tenemos nuestra comunidad. Y sobre todo, comparte el video. Si tú compartes el video, vas a permitir que más personas se sensibilicen, se concienticen en un momento crucial, ¿no?, rumbo a las elecciones 2026. Hasta luego, hasta un nuevo video. Cuídate bastante.